Liturgia de la Palabra de Dios en el jueves de la segunda semana de la Pascua. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 27 a 33. Les trajeron, pues, y les presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo: os prohibimos severamente enseñar en ese nombre, y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis hacernos recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles contestaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Narra este libro la vida de la comunidad cristiana después de la Pascua del Señor, acontecimiento que inaugura una nueva era para la humanidad, la obra de la salvación. Esa es la nueva era de la humanidad, en la que hemos sido salvados. En Cristo, el ser humano ha sido redimido y otorgado una vida indestructible. A esta vida se accede por la fe, que es adhesión a la persona de Jesús, es decir, creer en su nombre y su mensaje, es decir, siendo obediente a sus exigencias. Dios ha querido dar a conocer esta buena noticia por medio de la iglesia. Este anuncio va acompañado por signos de vida que revelan su aspecto vivificante, como la curación del tullido del templo, que leíamos en el capítulo 3, y los signos de redención que muestran la acción liberadora, como los prodigios de liberación de la cárcel que hemos leído sobre los apóstoles. La obra de la salvación encuentra también todo tipo de resistencias. El príncipe de este mundo no se deja fácilmente vencer y aunque ha sido derrotado, no se rinde en su propósito de destruir la obra de Dios. Por eso, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hay que resistir firme en la fe. A las resistencias internas en la comunidad se hace frente con el discernimiento en el espíritu, que permite identificar el mal y conjurar su efecto dañino, como en el caso de Ananías y Zafira. Las resistencias exteriores se conjuran con la honda convicción del amor de Dios revelado en Jesucristo. Amor que no defrauda y obediencia irrestricta a la voluntad de Dios que asegura su respaldo incondicional. Vayamos a nuestro texto de hoy. Dice la palabra de Dios: les trajeron pues y les presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo: os prohibimos severamente enseñar en ese nombre, y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. El interrogatorio del sumo sacerdote permite conocer un informe de la misión encomendada por Jesús a los discípulos. Su enseñanza sobre la persona de Jesús, el nombre de ese, resuena en toda Jerusalén. El Señor les había dicho: y serán mis testigos, comenzando por Jerusalén, pasando por Samaria y hasta los confines de la tierra. El sumo sacerdote, sin pretenderlo, constata que la orden de Jesús se consuma en Jerusalén. El propósito de Dios se realiza indefectiblemente. Pero hay además una acusación que termina siendo un anuncio e interpretación del sacrificio de Cristo en la cruz. Queréis hacer caer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Efectivamente, el sacrificio de Cristo, su sangre derramada, es también por ellos. Más que hacerlos culpables, la sangre del Señor redime y salva. Versículos 29 y 30. Pedro y los apóstoles contestaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero. Hay que decir que este versículo 29 es un poco complejo. Recordemos que los textos bíblicos tal y como los tenemos hoy son el resultado de procesos largos de redacción y que de los mismos encontramos diferentes versiones. En una versión distinta a esta, conocida como Códice Vaticano, se lee diferente. En nuestra versión es Pedro quien afirma que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En la versión del Códice Vaticano es el sumo sacerdote el que dice que hay que obedecer a Dios. Pero démonos cuenta de algo más, que cualquiera que sea la versión, la afirmación contundente es que hay que obedecer a Dios. Tanto si lo dijo Pedro o el sumo sacerdote, es verdad irrefutable. A Dios es a quien hay que obedecer. Lo interesante es entender que si el Dios de los padres resucitó a Jesús de entre los muertos, a quien en su nombre las autoridades judías condenaron a muerte ignominiosa como un maldito, significa que Dios ha derogado la sentencia de muerte al resucitar a Jesús, desautorizando a quienes lo mataron. Pero al mismo tiempo, Dios se ha puesto de parte de Jesús, acreditando su nombre y su mensaje. Obedecer a Dios conlleva, por tanto, a ponerse de parte de Jesús. Dios se revela de esta manera como un Dios de vida y no de muerte. Quienes honran a Dios son los que se ponen de parte de la vida. Nadie puede, en nombre de Dios, condenar a muerte o pretender justificarla. La gloria de Dios es el hombre viviente. Versículo 31. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Sin ningún temor, los apóstoles confiesan que la resurrección del Señor ha cambiado las cosas. Dios le ha dado a él la autoridad y constituido jefe y salvador. Así como el faraón otorgó toda autoridad a José y le dio supremacía sobre su reino, o como Dios encomendó el éxodo a Moisés, de igual manera Dios a Cristo, esta vez para conceder la conversión y el perdón de los pecados. La real amenaza a la vida humana no es el hambre, como en tiempos de José, ni tampoco la esclavitud, como en los tiempos de la opresión egipcia. La verdadera amenaza es el pecado que priva de la libertad y mata definitivamente. Versículos 32 y 33. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Los apóstoles no se han imaginado esto. Es una realidad que pueden atestiguar porque lo han experimentado. Además, el otro testigo es el mismo Espíritu Santo que acompaña y acredita con sus signos el testimonio de los discípulos. Las autoridades judías pueden constatarlo. La animadversión hacia los discípulos se incrementa paulatinamente. De la prohibición amonestatoria pasan a la limitación encarcelándolos, como veían, y ahora quieren eliminarlos. Nuestro relato no pretende dividir a los protagonistas entre buenos y malos. Las autoridades judías están convencidas de obrar conforme a la ley. Sus intenciones buscan evitar la insubordinación que provoque un levantamiento popular y que exponga a la nación a una tragedia frente al Imperio Romano. Pero el camino que siguen con los apóstoles es el mismo que siguieron con Jesús. Ellos están dispuestos al sacrificio de algunos con tal de conservar el poder y sus privilegios. Esto les desacredita ante Dios. Aferrados a sus intereses, son incapaces de ver que van hacia su propia ruina. Su interés no es salvar al pueblo, solo buscan sus propios beneficios. Esta actitud es peligrosa y fácilmente replicable por cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces también se recurre a infundir miedo, reprimir o eliminar a quien consideramos una amenaza? Y esto
no solo en nombre de Dios, también en nombre de la justicia, la libertad, el progreso, la democracia, la patria, la familia, la promoción personal. Mucha mentira y muerte se justifica en aras de defender supuestamente derechos, pero lo que se salvaguarda es la propia codicia y el egoísmo. Esta palabra nos anima a la fidelidad en el compromiso. La Pascua de Cristo ha cambiado nuestras vidas personalmente, pero también tiene una incidencia cósmica. Estamos llamados a un nuevo modo de vivir y de convivir. En este nuevo orden, la vida prevalece. La libertad y la dignidad humana son la mayor honra y gloria de Dios. Obedecer a Dios es ponerse de parte de la vida. Dios te bendiga.